Paz de Cristo, hermanos, el Señor Jesucristo les bendiga. Es un gozo nuevamente poder comunicarnos a través de esta plataforma. Que el Señor les bendiga mucho en todo tiempo. El Señor esté con usted, bendiciéndole, ayudándole y fortaleciendo sus vidas. Eh, Quiero primero dar excusas. Teníamos que haber tenido este momento ayer, martes. No pudimos porque tuve un problema con el celular. En la grabación se me cortó en algún momento y no me di cuenta. Entonces tuve que hacerla nuevamente hoy para enviarla y pasarla hoy día miércoles, ¿sí? Esperamos no vuelva a pasar. Vamos aprendiendo los problemas que se nos dan con la tecnología y vamos resolviendo conforme se nos presentan los problemas. ¿Amén? El Señor le bendiga. Esperamos tener un buen tiempo. El Señor quiere bendecirnos a través de la palabra, a través de su instrucción, la enseñanza. Y este día vamos a estudiar, vamos a estar viendo algo que tiene que ver mucho con la perseverancia, el fundamento de fe que tenemos cada uno de nosotros, que hemos cada día hemos ido fortaleciendo a través de las enseñanzas que tenemos, ya sean los departamentos, cada uno de los departamentos, Dorcas, varones, jóvenes, tienen sus días de culto y de instrucción como departamento y se entregan estudios muy buenos que edifican nuestra vida, que fortalecen nuestra convicción y mantienen nuestra postura de cristianos, de creyentes, sin debilidad en cuanto a las promesas divinas. Y el estudio que hoy vamos a ver trata de los peligros que hay cuando uno no pone el cuidado de ir tomando el consejo de la palabra, la instrucción, la enseñanza que ha sido enviada por Dios para nosotros, para nuestra vida en particular, cada uno de nosotros. Tiene por título la lección de hoy, remanentes, reparadores de paredes y altares. El remanente del Señor. El mundo es una multitud, los creyentes son un remanente, un pueblo menor guardado para hacer algo grande, manifestar la gloria de Dios, la voluntad de Dios, el propósito de Dios, el conocimiento de Dios a través de la Escritura. Y para ello vamos a ir al libro de Isaías en el capítulo 58 y en el verso 12 dice: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generaciones levantarás, y serás llamado reparador de portillo, restaurador de calzada para habitar. Amén. Oramos en el nombre de Jesucristo. Damos gracias, Señor, en esta hora por este día, por esta hora, Señor, en que podemos reunirnos a través de esta comunicación en donde compartimos la palabra, la enseñanza, Señor, que se nos imparte, que nos instruye, Señor, dándonos herramientas, elementos, Señor, que nos ayudan a fortalecer nuestra vida espiritual, nuestro conocimiento, para movernos en un mundo de mucha dificultad, de mucha adversidad con la palabra, Señor, con mucha incredulidad también. Y queremos pedirle en esta hora que a través de la enseñanza, la palabra, usted este día también produzca en nosotros sanidad, sea de cuerpo, de alma y de espíritu, conforme cada uno de nosotros estemos necesitando, que su Santo Espíritu venga y nos fortalezca, Señor. Pedimos su bendición ahora en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. Bendito es el nombre de Jesús. Vamos a hablar en este día, vamos a tratar dos temas que relata la Escritura. Vamos a ver uno que habla Nehemías,
en el capítulo 1, cuando pregunta por los que habían quedado de la cautividad, cuando se levantó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y tomó cautivo al pueblo, se llevó a todo el pueblo cautivo, y quedaron algunos ahí, los más pobres, los más débiles, y entonces Nehemías, que servía de copero al rey, cuando oyó de que unos que venían de Jerusalén, él se interesó por saber en qué condición estaban los hermanos allá, en este caso el pueblo de Israel que había quedado, los remanentes, los pobres, los miserables, los enfermos. Y él estaba interesado en eso. Y las noticias que le dan no son buenas. Le dicen, ahí están los que han quedado de la cautividad, están en gran afrenta y dolor, que sus muros, los muros de la ciudad están derribados y las puertas de la ciudad quemadas. Y entonces ahí están sufriendo el escarnio, la vergüenza de su pobreza, de su invalidez. No podían ayudarse. Se veían ellos heridos en lo más en lo más profundo de su ser, que esencialmente la fortaleza de la fe en ellos estaba derribada. Nabucodonosor, cuando llegó, rompió todo el ejército, no que fuera el rey él mismo, pero se habla de Nabucodonosor como el que lo hace, porque es su ejército, los soldados que están al servicio de Babilonia. Entonces, este rey, cuando conquista Jerusalén, derriban sus muros porque eran su fortaleza. Era la ciudad fortalecida, protegida por los muros. Sus puertas, que eran su orgullo, donde ellos abrían y cerraban y, y dejaban pasar conforme el reglamento que ellos tenían en el día, en los horarios que ellos disponían. Entraba y salía la gente, los mercaderes. Y ahora no tenían esos pórticos, estaban derribados y quemados. Por tanto, la ciudad estaba desolada. Usted entraba y salía. Podía salir por la puerta o podía entrar entre los muros porque estaban rotos, derribados. Habían columnas derrumbadas, arruinadas. Y el templo, que es la parte espiritual, estaba saqueado. Sacaron todos los utensilios del templo, entonces fueron heridos espiritual y físicamente ellos. Y ahí estaban en esa condición, muy debilitados y heridos. Eso es el relato de Nehemías, lo hace en el capítulo 1, en el verso, partiendo del verso 1 hasta el verso 15, 17 por ahí. Está este relato y sigue el evento. Ahí después Nehemías pide al rey, comienza a ayunar y comienza a orar porque él se interesa y quiere ir a reedificar. Aquí el texto habla de los edificadores, habla de el profeta Isaías nos dice: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillo. Es como una profecía a los que se disponen a reconstruir ruinas. Restaurador de calzadas para habitar. Esta es una bendición de aquellos que tienen el mensaje restaurador, el mensaje que restaura vidas, almas. En este caso nosotros tenemos el mensaje del Evangelio para edificar vidas, hogares que están destruidos, hogares que sufren por violencia, por enfermedad, por pobreza, por desconocimiento de Dios. Diversas cosas están sufriendo y nosotros tenemos el mensaje que repara, que restaura, que sana, que liberta y que restituye.
Y entonces podemos tomarnos de este texto para ser parte de esa profecía que nosotros reedificaremos las ruinas antiguas de aquellos que perdieron la fe. Habla de los líderes. También tenemos el texto del primer libro de Reyes, en el capítulo 18. Vamos a estar viendo que ahí tenemos un líder llamado Acab, el rey, y su mujer Jezabel. Y estos reyes se entregaron a la idolatría, se olvidaron de la palabra de Dios y, y servían a Baal, a Sera, a otros dioses, pero se olvidaron de Baal, perdón, de Jehová, y no le servían. Y entonces eh, aquí lo que nos alerta el estudio es que debemos ser cuidadosos de estar prestando atención a la palabra de Dios con cuidado de no errar, ¿ah? Porque el error eh, nos lleva a estos peligros, nos lleva al peligro de que vive el pueblo de Israel cuando Nabucodonosor los cautivó, los venció, los eh, sitió y los invadió y luego los tomó y se los llevó. Es lo que hace el enemigo. Desde el principio el enemigo viene acechando porque anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Está él buscando el momento para atacar y pillarnos en ese descuido y destruir nuestras vidas espirituales. Porque él está atento a que no haya en nuestro corazón firmeza de fe, que no haya fundamento de fe. Sí, porque la fe es la que nos trae a nosotros la vida. Por medio de la fe en Jesucristo nosotros conocemos que somos pecadores. Por medio de la fe en su palabra entendemos que debemos arrepentirnos. Por medio de la fe en su palabra entendemos que tenemos que bautizarnos para tomar de la promesa el don de gracia que Dios nos da para alcanzar salvación y vida eterna, restauración, ¿ah? Para hacernos hijos suyos, porque a los que creen les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no son engendrados por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino de Dios. Si dice la Escritura, nos enseña entonces que debemos nosotros entregar este mensaje, es el que debemos llevar por el mundo, para que la gente entienda y sepa. Pero el enemigo nos quiere ahogar y nos acecha. Y así hizo Nabucodonosor. Acechó a Israel. Israel estaba debilitado, estaba lejos de Dios, su vida espiritual se había descuidado. Y cuando uno se aparta de Dios, sale de la protección del amparo del Altísimo, sale debajo de sus alas. Entonces ya no estamos en seguridad, sino estamos en inseguridad. Y así estaba Israel, y entonces Nabucodonosor lo tomó y se los llevó cautivos. Y entonces ahora no sirven a Dios, sino que sirven a un Dios, a un rey extranjero, porque están cautivos. Cuando uno está cautivo, no puede hacer lo que quiere, sino lo que su amo le permite hacer. Y eso pasó con Israel, y Nehemías está orando y está siendo conmovido por el Espíritu de Dios para buscar la forma de libertar a, a las personas que están en sufrimiento, en escarnio, en dolor, que no es la voluntad de Dios. Y entonces por esto es que Nehemías pregunta por los que habían quedado de la cautividad y le dan esta respuesta, que están en gran afrenta y dolor. Y en el caso del libro primero de Reyes, capítulo 18, encontramos aquí a Elías en el reinado de Acab, otro rey que se entregó a la idolatría junto a Jezabel, su mujer, y que estaban al servicio de Baal y otros dioses. Y
y estando Elías, el varón de Dios, profeta de Dios, se le conoce como el profeta del fuego, porque es aquí en donde él hace su entrada hacia la defensa de la fe, del servicio del Dios verdadero, porque hay un Dios verdadero, pero el afán y la indiferencia, el afán de poner eh, la intención en preocuparse de otras cosas y olvidarse de la parte espiritual, le restan importancia, y al restarle importancia a lo espiritual se debilita todo lo demás, porque lo que hace la fortaleza de una vida es la parte espiritual fundamentada en Dios. Jesús dice: ¿a qué compararé al hombre que edifica eh, sobre roca? Es al que oye la palabra y la hace. Dice que lo comparará al hombre que edifica sobre la roca, que él cava hasta pillar roca firme y ahí construye su casa, hace una edificación sólida, firme. Pero el hombre necio edifica sobre la arena, no se preocupa del fundamento, no le interesa, no está preocupado de los problemas que puedan venir mañana, si sube el agua, si viene la lluvia o si soplan los vientos, no le ocupa, no está preocupado de ello. Entonces su ligereza en la forma de pensar lo hace descuidarse, y resulta que si viene el invierno, suben los ríos, vienen las lluvias y derriban la edificación, y entonces sufre gran pérdida. Esto es porque el Señor nos está enseñando que debemos tener una vida firme, sólida espiritualmente. Entonces, y esto le da solidez a todo lo demás. Toda nuestra eh, demás vida, que tiene que ver con el matrimonio, que tiene que ver con los hijos, con el hogar, la familia, que tiene que ver con la comunión con la iglesia, el pueblo, que tiene que ver con nuestro trabajo, con nuestro desempeño en la sociedad, que tiene que ver con la conducta que nosotros tenemos y que la gente ve en nosotros. Todo eso tiene que tener un fundamento sobre roca, sobre la palabra, sobre el mandamiento, sobre Jesucristo. Si no está, entonces hay pérdida. Hay pérdida, como lo estamos viendo ahora en este caso en el relato de Nehemías y en el relato de primero libro de Reyes, en el capítulo 18, que encontramos a Elías, el profeta del fuego, eh, hablando con el rey Acab. Entonces, cuando el profeta se presenta a Acab le dice: así que tú eres el que turba a Israel. Claro, porque él había orado para que el cielo se cerrase y no lloviese por 3 años y medio, no cayese agua sino por su palabra. Entonces él oró conforme a Dios le había mandado, y el cielo se cerró y hubo grande sequía y el pueblo sufrió grande necesidad. Pero luego él apareció y rogó nuevamente al Señor, y vino la lluvia, y vino abundante lluvia, y se presentó y habló con Acab, y entonces ahí Acab le hace esta aseveración: así que tú eres el que turba a Israel. Y él le dice: no, yo no soy el que turba a Israel, sino tú eres el que turba a Israel, porque lo has llevado tras la idolatría. Entonces, en la enseñanza, la lección de hoy, lo que nos quiere mostrar es mostrarnos que con un líder descuidado, un líder que descuida la parte espiritual, no puede darle un buen fundamento a, a su dominio, a su autoridad. Y cuando hablamos aquí, en este caso estamos hablando de los reyes, el rey Acab, y en el caso de Israel era Joaquín, el rey que estaba a cargo de reinar entonces cuando vino Nabucodonosor. Y, y ahí está entonces estos hombres que no fueron capaces de sostener su fe y su firmeza y su cuidado en cuanto a su relación con Dios, y le restaron importancia, como lo hacen hoy en día
los gobernantes de las naciones, el mundo entero está bajo el maligno, dice la palabra. Y por esto estos líderes, el mundo entero, no son capaces de presentar ideas, planes, proyectos respaldados en Dios y su palabra, en su moral, en su ética, porque no tiene importancia para ellos eso. Para ellos lo que vale es su plan, su proyecto, y lo otro es un área que queda fuera. La insensatez de los líderes de este tiempo y de mucha gente. También encontramos el relato en que Elías los confronta al pueblo, haciéndoles ver que ¿por qué sirven a Baal? Y les dice, si Baal es Dios, bueno, vayan tras él y sírvanle. Y si Jehová es Dios, sírvanle a Jehová. Pero no estén ahí, cavilando entre dos pensamientos, porque la gente comienza a perder la visión y ya les da lo mismo. No se comprometen ni tampoco dejan, sino están ni negando ni confirmando, se mantienen ahí, medias aguas. Y Dios quiere que seamos comprometidos, quiere que le confesemos que es nuestro Salvador, nuestro ayudador, nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestra sanidad. Bueno, para eso es lo que el profeta los confronta, y dice la escritura que el pueblo no respondió. Aún en esa confrontación no respondió, no se atrevieron a decir qué es lo que vamos a hacer, sino que se mantuvieron ambiguos. Y la ambigüedad nos deja desprotegidos. Nos deja desprotegidos ante el mundo, ante Satanás, ante sus huestes, ante toda fuerza que se levante contra nosotros. Quedamos desamparados. ¿Por qué? Por ambiguos. Porque es necesario que cuando pidamos a Dios, no pidamos dudando. No piense, dice Santiago, que si alguno pide alguna cosa dudando, recibirá cosa alguna del Señor. No podrá. Porque para poder pedir hay que creer y no dudar, porque la duda es la que nos tiene en el problema que estamos, luchando cada día con el pecado nosotros, porque no somos capaces de creerle a Dios. Israel no fue capaz de creerle a Dios 40 años en el desierto, porque no le creyeron a Dios que la tierra prometida estaba ahí para ellos y no la pudieron tomar. La vieron los frutos, vieron la tierra, pero no pudieron tomarla. ¿Por qué? Porque vieron la dificultad y no la bendición, no la promesa de Dios. Más ahora la enseñanza nos invita a poner la mirada en el Señor. Vamos a ver. Dice Jeremías capítulo 2, verso 13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Aquí están los males, acusa el profeta. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva para acabar para sí cisternas rotas que no retienen agua. Los gobiernos, los líderes del mundo, ellos quieren que se acabe la pobreza, la injusticia, la inequidad, van tras esa meta, pero no ponen la mirada en Dios y en su palabra. Entonces los sacan de su proyecto, de su plan. ¿Y qué tienen por resultado? Tienen miseria, tienen violencia, tienen hambre, tienen injusticia, tienen desacreditación, nadie les cree, tienen embuste, engaño, miseria. Y entonces vivimos en un mundo de la mentira, del engaño. Y esos son los líderes que tenemos.
Pero la iglesia, en donde servimos a Dios, en donde adoramos a Dios, donde estudiamos la palabra, que nos enseña, que nos alerta acerca de estas cosas, que nos muestra un camino más excelente, que es vivir bajo la voluntad poderosa de Dios, de estar bajo los preceptos divinos, bajo el mandamiento divino. Entonces, por esto el texto dice que nosotros, dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, y los cimientos de generación y generaciones levantarás, y serás llamado reparador de portillo, restaurador de calzada para habitar. Necesitamos nosotros llevar el mensaje que repare las familias heridas, los corazones heridos, que el Señor a través de su palabra produzca sanidad en el alma de los heridos, de los despreciados, de los abandonados, como en este caso Israel, a quienes dejaron allá, a los miserables, a los pobres, porque no les servían. Así ve el mundo en cuanto a las personas, si les son útiles, si les sirven o no. Y entonces la gente que no les sirve, ahí quedan en el abandono, en la pobreza, en la miseria. A ellos hay que hablarles de Cristo, porque el Señor quiere sanarles, quiere ayudarles, quiere socorrerles, quiere alumbrarles, quiere bendecirles. Dios quiere bendecir a todo el mundo, pero no todo el mundo le está buscando. No todo el mundo está tras la búsqueda de Dios. Entonces vamos a ir a los relatos. Vamos a ver, primero veamos a Nehemías, capítulo, vamos a ver en el capítulo 1, verso 3 en adelante, vamos a leer hasta el 7. Dice, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. ¿Por qué estaban en esa condición? Porque habían descuidado la palabra, el mandamiento, el encargo del Señor, Deuteronomio capítulo 28. Y estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán si hicieres la palabra que yo te mando. Si hiciereis. Entonces, ¿qué va a suceder? Estas bendiciones te alcanzarán. Y comienza ahí el relato de todas las bendiciones que van a venir, nos van a alcanzar, dice. Pero si hiciereis, también relata, tiene el relato de las obras que no hiciéramos su palabra, nos alcanzarán maldiciones, el daño, el perjuicio de no obedecer. Y en este caso, aquí Nehemías, siervo de Dios, ora a Dios, movido su corazón, se estremece y se entrega a Dios para clamar por esa necesidad y confiesa
que el pueblo ha pecado, que su casa ha pecado, su padre y todos nosotros hemos pecado, nos hemos corrompido en grande manera delante de ti, porque no hemos obedecido y no hemos guardado los mandamientos ni los preceptos que encargaste a Moisés, tu siervo. Y así comienza el clamor de Nehemías, y Dios hace una obra restauradora con Nehemías, porque el rey le permite ir y llegar a, a Israel y a Jerusalén y reconstruir los muros. Es una obra que comienzan Esdras y Nehemías, y si usted lee los libros y los relatos de estos siervos, se va a hallar con una historia estremecedora, potente, fuerte, de lo que Dios hace para con sus hijos cuando se humillan delante de Él y le buscan en temor y temblor, porque necesitamos tener el temblor de Dios, el temor, la presencia, a la bendición del Espíritu Santo. Vamos a ir al primer libro de Reyes, en el capítulo 18, y vamos a estar también viendo en el verso 30 y 32, donde el profeta ofrece un desafío al pueblo, que también estaban en la misma condición. Aquí era el rey, allá eran los que habían quedado desamparados, porque eran pobres, no se los llevaron cautivos, y quedaron ahí en la miseria. Se apartaron, no se aferraron a la fe ellos, sino que se quedaron miserables como eran. Y en este caso, acá con el rey Acab, estaban con su rey y no les importaba lo que su rey hacía. No les importaba que sirvieran a Baal o que estuvieran sirviendo a Acera o a otros dioses, sino les daba igual. No les importaba, no había interés en poner cuidado a quien servían. Entonces Elías les interpone un reto, un desafío, y les dice, entonces en el capítulo 18 y en el verso 30 en adelante dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar que estaba arruinado. Aquí habla otra vez de ruinas. Dice que el texto que tenemos de Isaías nos dice que tu generación va a hacer, ¿qué cosa? A edificar las ruinas antiguas. Aquí hay un altar arruinado. El altar es donde ofrecemos nosotros al Señor nuestra fe. Confesamos a través de la oración, a través del ayuno, a través de reunirnos a hacer estos estudios, a querer indagar, buscar más conocimiento de Dios para poder estarle agradando, haciendo, emitiendo olor grato, agradable delante de Él. Entonces, para ello hay que empezar a ver cómo está nuestro altar, cómo estamos ofreciendo el sacrificio. Y aquí Elías, que le hace un desafío al pueblo, pero ¿qué hace primero? Él arregla el altar que estaba arruinado. Cualquier altar, no, el altar de Jehová, en este caso, el altar de Dios, el altar de Jesucristo, como canta el corito, en el altar de Dios, en el altar de Dios. Ahí es donde nosotros debemos disponernos a ofrecer. ¿Y cuál es el altar de Dios? Nuestra vida. Nuestra vida está en ofrecimiento a Cristo, porque Él nos salvó y le somos deudores en todo. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. El Señor les dio nombre de nación, Israel. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramad sobre ella, sobre el holocausto y sobre la leña.
y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, oh Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Esto dijo el pueblo cuando vieron el milagro, vieron la manifestación del poder de Dios, la respuesta ante el profeta. Pero cuando antes su rey estaba haciendo mal, ellos no les importó. Su espíritu se había endurecido, se había puesto un corazón endurecido. Necesitamos nosotros examinar eh, nuestro oficio, nuestro servicio para ofrecer a Dios sacrificio agradable y aceptable para que tengamos respuesta, como dice que el Hebreos, que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay Dios y que es galardonador de los que le buscan. Una convicción de ir tras Dios y de sus promesas, la manifestación del Espíritu Santo, la obra milagrosa. Cuando los hermanos se disponen, cuando nosotros nos disponemos de todo corazón, como Elías se dispuso a obedecer a Dios, Dios lo bendijo y el pueblo a través de esa bendición pudo ver y decir, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y entonces nosotros, de acuerdo a nuestra conducta, de acuerdo a nuestro servicio, cuando nos reunimos, cuando nos citamos para la oración el día lunes, cuando vamos al grupo de amistad a través de nuestras comunicaciones, cuando lideramos en alguna tarea, cuando nos disponen a presentar algún mensaje y nosotros presentamos un oficio en fe delante de Dios, Dios se manifiesta y quema el sacrificio, el holocausto, hace presencia del Espíritu Santo con fuego y llena el lugar de su presencia, y todos los que están participando son avivados porque es innegable que es la presencia de Dios y dicen, Jehová es Dios, como lo hizo Israel. Jehová es Dios. Y como eh, la palabra de Dios nos enseña que nuestra vida no ha de ser indiferente a los tiempos. Estos tiempos son difíciles porque hay mucha tecnología, eh, hay mucho engaño, hay mucha filosofía, muchos pensamientos, y en esas filosofías y pensamientos se van poniendo difusos los mandamientos de Dios. Pero los mandamientos de Dios son claros en la Escritura. Por eso nuestro fundamento es fundamentos de apóstoles y profetas, la Escritura. No hay otro fundamento. Todos los otros libros y escritos y estos mismos estudios que nos instruyen son un complemento, pero lo fundamental es la palabra de Dios. La promesa y la roca es Cristo. Y la promesa de protección y de amparo y de compañía y bendición son en Cristo. Todas las promesas son en el sí y en el amén y en Cristo. Nosotros debemos permanecer en Cristo constante, siempre presente.
en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestros enfermos, en nuestras necesidades, en nuestros temores, en nuestras angustias. Y entonces ya no habrá temor, porque el Señor estará presente. El Señor será nuestra bandera. El Señor será nuestro estandarte. Los peligros del mundo y de este tiempo, los peligros de los líderes de este tiempo, los hombres pensantes, las filosofías de este tiempo, los líderes, los gobernantes de este tiempo que van desechando a Dios y no lo consideran. No seamos nosotros cayendo en ese error también, porque nos vamos a debilitar y vamos a sufrir una gran pérdida como la que sufrió Israel en estos dos ejemplos que hemos estado viendo. La escritura fue dada como ejemplo a nosotros. El Antiguo Testamento son un ejemplo. Cuando Abraham le creyó a Dios, son un ejemplo a nosotros. Porque como Abraham le creyó a Dios, entonces esto le fue contado por justicia. Y si nosotros le creemos a Dios, nuestra fe será contada como justicia. ¿Cuándo le creemos? Cuando hacemos. Vosotros seréis verdaderamente mis discípulos si hacéis lo que os mando. Y entonces estaremos edificando sobre la roca, sobre un buen fundamento, y subirán las aguas, las lluvias, vendrán los vientos, soplarán y no habrá pérdida, porque estaremos sobre la roca, ceñidos, guardados en el hueco de la mano de Dios. El Señor bajo sus alas nos tendrá seguros. Necesitamos prepararnos para vivir una vida de bendición. ¿Cómo se prepara? Como lo hizo en este caso Nehemías, que vio el pecado, vio el descuido y se arrepintió y dijo: hemos pecado, Señor, la casa de mi padre y la nación toda, hemos pecado, nos hemos corrompido, y el mundo está corrompido y nosotros estamos en el mundo y necesitamos ver esa corrupción. Los gobernantes hacen leyes contra la moral de Dios, no considerando a Dios. Nosotros debemos sentir eso. Nosotros debemos clamar a Dios, manifestar a Dios en nuestras vidas. Lo primero que debemos hacer es actuar con genuidad, con autenticidad. Somos de Cristo y así actuamos conforme Cristo nos manda, conforme la palabra de Dios nos manda. Entonces, sin engaño, porque en el Señor no hay engaño. El mundo vive en engaño, nosotros no, vivimos en la verdad, porque Jesús es la verdad. Y Elías arregló el altar que estaba arruinado. Debemos mirar nuestro altar. Tal vez nuestro altar esté arruinado y necesite ser arreglado para que el holocausto sea consumido por el fuego del Espíritu Santo cuando estemos en la relación con Dios. Que haya manifestación del poder de Dios. Necesitamos presentarle a Dios nuestra vida, presentarle a Dios nuestro servicio con genuidad, con autenticidad, sin engaño, porque Dios no puede ser burlado, con la mejor intención de nuestro corazón, de servirle a Dios. Dice Primera de Juan en el capítulo 1 y en el verso 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Debemos ir ahí, igual que Nehemías, y como Elías, arreglar el altar. Y entonces el Señor nos va a librar de toda esta humillación que vivió Israel por el rey Nabucodonosor y también por la humillación que tuvieron que pasar bajo el dominio de Acab y Jezabel. Ya para terminar, hermanos, vamos a leer 4 pasos que debemos llevar a cabo nosotros para estar firmes. El primero es mirar cómo está nuestro amor, compararlo con el primer amor, cuando el Señor nos sedujo con la palabra. Apocalipsis 2:4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Como que uno se relaja, ya no tiene la dedicación que antes. Debemos mirar la pasión que ponemos en los primeros días. Íbamos y veníamos y no nos agotábamos porque queríamos estar. Mi pasión. Primer punto, mi primer amor. Segundo punto, mi pasión. Mateo 22:37. Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de toda tu mente. Cuánto amamos a Cristo, cuánto amamos al Señor, su palabra, el Evangelio. Punto tercero, mi temor de Dios. ¿Tememos a Dios? Necesitamos temer a Dios. Salmos 2:11 dice: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Aleluya. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Salmos 96:9. Y tenemos temor de Dios, mi pasión y mi primer amor. Y mi semblante. Mi semblante. Dice que cuando Hechos 4:3, entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra e ignorantes, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Hechos 4:13. El semblante. Al hablar palabra de Dios ungida, llena de la presencia, de la bendición de Dios, muestra que usted ha estado con el Señor, que ha estado en comunión con Él. El semblante, la confianza, la seguridad, el Señor con nosotros. Entonces, Isaías 58:12 nos dice: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillo, restaurador de calzada para habitar. Necesitamos reparar las ruinas antiguas. Lo primero, lo del principio, es lo genuino. Lo posterior se va deteriorando en el hombre. Dios va perfeccionando cosas. En el principio el hombre cayó y Dios lo guió a través de la ley, a través de su compañía en el desarrollo de la humanidad. Lo condujo hasta Jesús por la ley, porque la ley lo acusó y lo acusó de pecado y lo sentenció a muerte. Pues Jesús, siendo la vida, trajo la esperanza de la vida para el hombre. Entonces la ley
condujo al hombre a Cristo. Ahora tenemos a Cristo nuestro Salvador. Repara, restaura, sana. En realidad todo lo hace Él. Nosotros tenemos el mensaje y nosotros necesitamos reparar las ruinas antiguas, mirando las grietas de nuestra vida, cómo hemos descuidado algunas áreas. Si es que las hemos descuidado, tal vez usted no ha descuidado, tal vez. Pero estamos aprendiendo, el Señor nos confronta con la palabra para que tengamos una decisión. Dijeron en Israel, después que vieron la obra milagrosa, primero en el primer desafío, callaron y no tuvieron respuesta. En el segundo vieron la obra divina y entonces dijeron, Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Nosotros sabemos que Jesús es nuestro Dios. Nos ha salvado, nos ha redimido, nos ha rescatado, nos ha amado. Entonces ahora vamos a pedirle que nos ayude a restaurar las ruinas antiguas. Oramos en el nombre de Jesús. Bendito Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo oramos para que tu gracia y virtud, Señor, a través de la palabra, la exhortación, la enseñanza, venga a nosotros, Señor, cada día y nos nutra de fuerza, de fe, de convicción, y podamos mirar, Señor, dónde hemos caído, dónde hemos descuidado nuestra vida, para, Señor, reparar las grietas, las ruinas, reedificarlas, arreglar nuestro altar, Señor, delante de ti, y pedirte, Señor, que la manifestación de tu gloria esté con nosotros ahora en casa, en el trabajo, en nuestra vida, en todo lugar, Señor. Bendiga, Señor, las necesidades de nuestras vidas, de nuestros seres queridos, de nuestra familia, de los que han de ser alcanzados a través de la palabra que hablaremos, Señor. Aquellos que se disponen a llevar el mensaje, úsales, Señor, y únjales para que lleven el testimonio. Jehová Nisi, el Señor es nuestro estandarte, el Señor es nuestra defensa, el Señor es nuestra luz, el Señor es nuestra paz y en Él tenemos plena confianza. Padre, oramos en esta hora que esta bendición esté en medio de nosotros cada día. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Que el Señor Jesucristo les bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo martes, si así el Señor lo permite. Si Cristo no viene antes, porque no se olvide, Maranata, Cristo viene. Que el Señor le bendiga.